Y ahora sí vámonos porque es lunes de puente 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, pero lo que es el run run fue el debate, ¿verdad? El debate chilango que por ahí vimos, pues ahora sí como dicen, el payaso de las cachetadas casi casi en este tema. Pero bueno, no es el tema de hoy, vamos a hablar de una cosa que a mí me parece mucho más seria, que es una narrativa que está construyendo, perdón, el presidente de la República. Ya está con nosotros Alejandro en Villa Fisher, lo pueden ver abajo, ya nos perdonó, ya vino otra vez con nosotros a platicar de todos estos temas de cultura política que, pues la verdad andamos muy perdidos. Sí, vamos a seguir viendo lo que hemos visto hasta el momento. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, es un gusto regresar de nuevo con ustedes y estar aquí con Alejandro. Y fuera de micrófonos, hace unos minutos comentábamos y coincidimos en que no valía la pena hacer ningún tipo de análisis de coyuntura en este tema del debate chilango, que francamente fue una vergüenza y parecía un concurso de ver quién soltaba el chiste más ocurrente. Ya Alejandro nos comentará por qué. Pero bueno, concentrémonos en esto, Alejandro, esta narrativa que se está construyendo cuidadosamente por un hombre al que no podemos negarle su astucia política. Como zorro, como futbolista canchero, sabemos bien que el presidente prepara las cosas con cierto cuidado, con anticipación, y hizo un comentario que vale la pena explorar, sobre todo en términos de qué es lo que implica para el futuro de este proceso electoral. Bienvenido, Alejandro, pues ahora sí, ¿qué es lo que estás viendo, Alex? Eh, Armando, Edgar, muy buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. Digo, antes de entrar en materia, yo nada más agrego una cosa al tema de este concurso para definir al payaso de las cachetadas, que fue el debate de la Ciudad de México. Yo le agregaría una cosa más: mal promovido, mal promocionado. Es un ejercicio muy importante en una ciudad, no voy a decir la más importante, pero la Pues capital sí, política del país, donde viven 8.6, 8.8 millones de personas. eh, Tendríamos que haber visto de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México una mucho mayor promoción de un evento importante, más allá de que el evento en sí haya resultado decepcionante. Y prometo, si ustedes están de acuerdo, en que en unos días hagamos un análisis de qué fue lo que pasó. Creo que acabará siendo más importante el postdebate que el concurso de gracejadas que se desarrolló la noche del domingo pasado. Totalmente de acuerdo. Ahora, pasando a otro tema que me parece mucho más relevante, no debería ser así, pero mucho más relevante que este debate fallido, prácticamente fallido. eh, Creo que hay que poner atención, énfasis, y no dejar de ver qué ocurre con esta narrativa construida por el presidente de golpe de Estado técnico, de golpe de Estado legal, de golpe de Estado desde las instituciones, vinculado al proceso electoral. Me parece delicado, desafortunado y preocupante que el presidente siga violando la ley todos los días, interviniendo en el proceso electoral, ahora empujando la hipótesis de que se prepara un fraude electoral técnico desde las instituciones, ya sea para robarle la elección a su candidata o para anular la victoria de Morena. Yo aquí he dicho muchas veces, a ver, esta elección ya va imbuida, eh, ya va mancillada por elementos que legalmente permitirían estudiar con seriedad y con profundidad una anulación del proceso. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, todos los que están jugando y otros precandidatos que ya no están jugando, pero jugaron en su momento, incurrieron en algo que se llama actos anticipados de campaña. No uno, dos o tres, no cuatro, cinco, seis. No fue nomás tantito como ocurrió con el caso de este señor que ese, no es, perdón, no es gobernador, es el papá de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien se le impidió competir
se le anuló el registro como candidato porque no registró, no reportó, perdón, gastos de campaña, que era publicidad de pre-campaña que había hecho, publicidad que había hecho pre-campaña en redes sociales. Ni siquiera era una gran cantidad de dinero, pero de ahí se agarró la autoridad electoral para decir, usted no puede competir porque violó las normas del proceso. No reportó gastos que realizó. A ver, era poquito, pero fue suficiente para impedirle competir. Cuando hablamos de actos anticipados de campaña en esta elección presidencial, no hablamos de poquito, ni de uno o dos eventos, hablamos de una escandalosa serie de acciones de parte de todas y todos los precandidatos. Y me voy a atrever a decirlo, pues no está Samuel García ahí porque se bajó y entró Álvarez Maínez. A lo mejor Álvarez Maínez no cometió actos anticipados de campaña, pero su partido sí, el partido que lo postula sí, con el otro precandidato. Morena con todos sus precandidatos y la alianza también con sus precandidatos, incluidas Xochitl Gálvez. Todo avalado en su momento por el Instituto Nacional Electoral, bajo argumentos francamente ramplones, hablando de lo estrictamente legal. Hablaban de un estado de excepción. A ver, no hay estados de excepción, hay estados de violación a la ley o estados de observancia a la ley. No hay estados de excepción. Eh, Todos los candidatos, los precandidatos, pero además incurrieron en estos actos anticipados de campaña, pero además desde diferentes tribunas, particularmente su conferencia de prensa de todas las mañanas, el presidente participó en el proceso de preselección, de selección de los candidatos de todos los partidos, no solo de Morena. Vamos, no solo indujo las encuestas de Morena, esas encuestas cuya metodología nadie conoce. Todas las encuestas son un misterio, pero las de Morena son eh, uno de los grandes misterios de la creación. Todas son un misterio. Todas las encuestas que estamos viendo hoy, sus metodologías son muy extrañas, pero las de Morena son particularmente extrañas. Necesitamos traer a Carl Sagan para que nos explique a ver cómo hacen sus encuestas. Pero a ver, el presidente se metió en el proceso electoral de Morena, pero también en el de la Alianza y también en el de Movimiento Ciudadano. Opinó e indujo de una u otra manera a favor o en contra de alguien. Andaba defendiendo a Samuel García, sí, sí lo recuerda, este fallido precandidato, pero candidato a payaso del año. La madre de todos los payasos. Exactamente. A ver, el presidente se metió en todas, no solo en la de Morena. Eh, Entonces, este proceso, insisto, está plagado de irregularidades y hay elementos para que el órgano electoral, el jurisdiccional, no el INE, menos el INE de Guadalupe Tadei, diga, esta elección se tiene que repetir, esta elección es nula. Eh, y bueno, pues el presidente ya nos enseñó por qué actuó como actuó, ¿no? Ahora nos habla de un golpe de Estado técnico para ganarle la elección a Claudia a la mala o para anular la victoria de Claudia. Primero, pues es de llamar la atención que esté considerando la posibilidad de que, aunque sea la mala, de acuerdo a sus parámetros, Claudia perdiera la elección. Si todas sus cifras y todas las encuestas dicen que está 20 o 30 o 40 o 50 puntos arriba, ¿por qué al presidente le preocuparía que le hicieran un fraude electoral? A ver, no le pueden hacer un fraude electoral cuando el INE se ha alineado a lo que él quiere, porque la presidenta, la consejera presidenta del INE, se ha alineado a los designios del presidente, porque cerró los ojos ante la escandalosa violación a la ley por parte del presidente de su partido y luego de todos los partidos que dijeron, bueno, si están adelantándose, mejor nos adelantamos. Y vamos Así que todos. ya nos dieron permiso y vamos todos a violar la ley alegremente, no importa que esto se vuelva un cochinero. Finalmente el INE tiene una gran responsabilidad. A ver, ¿por qué el presidente
estaría preocupado de que le roben la elección si el INE está de su lado. El INE de Guadalupe Tadei está de su lado. Y la otra, sí sabemos por qué está preocupado de que se la anulen en caso de que Claudia gane, porque está plagado de irregularidades. El proceso está plagado de irregularidades. No solo son actos anticipados de campaña, es el cerro de dinero que se ha gastado. Insisto, no estoy hablando de la precampaña de Morena, de todas las precampañas. No tenemos claro cuánto gastaron todos. Las cifras que han reportado no son creíbles, no, no empatan con la realidad. Los costos que han reportado, la cantidad de espectaculares que se contabilizaron, simplemente hablando de espectaculares, que se contabilizaron a lo largo y ancho del país en pre-campañas, no estoy hablando de campañas, vamos, todavía es muy temprano para decir que hay un gasto escandaloso de campaña, pero para allá apunta, ¿eh? Estoy hablando de gastos de pre-campaña. Todo lo que se gastó es suficiente. Pero, insisto, las cifras no empatan con la realidad. Todo lo que se gastó y se puede contabilizar y que se le pueden poner números, porque sí hay un promedio ponderado del costo de un espectacular. Eso sí se puede cuantificar y no es tan difícil. El órgano electoral lo ha hecho desde hace ya varios años. Entonces, todo eso apunta a que hay elementos para anular la elección. Y ahora el presidente está advirtiendo que si le anulan la elección en caso de que gane Claudia, es un golpe de Estado técnico. Yo quisiera pensar y preguntar, ¿qué haría el presidente si gana Xochitl? No me digan que él y Morena no van a promover la anulación de la elección. Seguro. Pues Sí, sí. Mauricio Merino habla hoy en un artículo pues, de que el presidente está llamando prácticamente a la revuelta. O sea, si su candidata no gana, hay revuelta. De Es esto que estás diciendo, peligroso, Alejandro, peligrosísimo. por supuesto. Ahora que estuvimos como enviados especiales en Argentina, yo sé que las comparaciones siempre son injustas, pero definitivamente se puede aprender algo. Y estando allá, ¿no? Platicando con la gente, metiéndonos un poco más en la historia del país, el denominador común que pudimos encontrar fue esta disputa eterna, ¿no? Y que no se ve la manera de evitarla entre coaliciones de grupos que terminan y que en el golpe de Estado, en el caso de ese país, es una herramienta de uso común en donde los argentinos suponen, ¿no? Que ya la erradicaron, ¿no? Que desde los últimos tres gobiernos se ha erradicado y hay todavía quien lo duda, pero lo que sí tenemos como denominador común en términos de su cultura política es la normalización del arrebato de los grupos políticos. Es decir, la política termina en una especie de arrebato entre grupos. Ahora vemos a Milei, que además está vinculado, él critica mucho a la casta y está vinculado con la gente de la casta, no me voy a meter en eso, pero es esta figura del arrebato, del no me parecen las condiciones en las que estás manejando las cosas. La gran diferencia es que ayer la economía siempre ha sido muy mal manejada, no importa el bando que sea, y entonces tenemos ese denominador común, pero es traer a cuento esta historia, porque entonces lo que me preocupa de lo que dices es que se normalice en México como que la solución sea, ¿no? Que si no me gusta lo que está pasando, entonces voy a tener elementos jurídicos y técnicos para descarrilar lo que yo quiera descarrilar, porque entonces la política se convierte, ¿no? En la mesa de ver quién tiene o quién es capaz de dar el garrotazo con más contundencia. Y toda posibilidad de diálogo, toda posibilidad de pacto se diluye o nos lleva y nos obliga, ¿no? A estas negociaciones de la política de cuates y compadres, como la que como la que, digamos, se está ahí presente, pero nadie es capaz de tener pruebas en la mesa, ¿no? De que, bueno, de este pacto que hubo entre López Obrador y Enrique Peña Nieto para no tocarlo, ¿no? Este tipo de pactos que solamente se dan en esos momentos y son pactos todos de impunidad. Entonces, esta normalidad, o sea, el que tú comentes que estás viendo esto y que esta sea un escenario real, porque además me parece que no es nada improbable que ocurra, ¿no? O sea, no estamos pensando en cosas, digamos, esotéricas, ¿no? Es bastante probable que ocurra.
sobre todo cuando el presidente dice con esta anticipación, y entonces me inquieta que como respuesta y como solución a la forma de, si lo queremos ver así, de encontrarle salidas a a la democracia cuando hay grupos en disputa, es llegar a este tipo de soluciones. Porque no hay otra alternativa en la mesa, porque me parece que nadie ha dicho nada al respecto y qué diría, ¿no? Y en ese sentido, Alejandro, primero, ¿tú qué opinas de esto? Y segundo, ¿qué escenarios ves? O sea, ok, si sí se da esto, si se fomenta, ¿qué escenarios verías? A ver, primero, nadie ha dicho nada al respecto entre los políticos. Y eso es grave, es delicado. Exacto. Eh, Creo que como sociedad necesitaríamos un reconocimiento de parte de los tres candidatos presidenciales de que van a respetar el resultado de la elección y el dictado de los órganos electorales una vez que la califiquen. Porque una elección se desarrolla y luego tiene que ser calificada. La calificación corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El desarrollo de la organización de la elección y el declarar candidato ganador, candidata ganadora, corresponde al Instituto Nacional Electoral. Lo que hemos oído de parte del presidente y de lo cual la candidata de su partido no se ha desmarcado, y eso tiene que preocuparnos a todos, son descalificaciones, incluso a este INE, eh, que yo honestamente lo veo bastante laxo con el presidente, porque por mucho menos el INE de Ugalde, que no era un INE particularmente duro, le pidió a Fox que se callara clara y abiertamente, por mucho menos de lo que el presidente López Obrador ha hecho. ¿Sí? Aquí me queda claro que no se va a callar, pero no le han pedido que se calle, Mm, no, ni siquiera le han pedido que se calle. Eh, Me preocupa que la candidata de Morena no haya manifestado con este ambiente de, de sospecha gubernamental hacia las instituciones electorales, incluso a las que le son amigables, como el INE de este momento, eh, que ella, que Claudia Sheinbaum, que la doctora Sheinbaum, no haya dicho, a ver, soy una demócrata y voy a respetar el resultado de la elección. Me preocupa verla sumada a la crítica hacia la construcción de estos órganos electorales, que son los que, por cierto, con los que el presidente López Obrador ganó la elección y que en ese momento ponderó y defendió. Son los mismos, pero incluso ahora tienen consejeros y magistrados más cercanos a Morena, Sí. de lo que lo tenían cuando el presidente López Obrador era candidato de Morena y ganó la elección. Me preocupa que Claudia no haga una manifestación de su fe democrática. Creo que Xochitl debería hacer lo mismo. ujú. Por supuesto, el muchacho Álvarez Maínez estaría obligado a hacer lo mismo si quiere que le demos un poquito de seriedad a su compañero. Pero bueno, eh, creo que hace falta eso. Creo que de entrada hace falta eso. ¿Qué escenarios veo? Eh, a ver, yo empezaría por decir, esta no es la primera vez que la democracia en el mundo, porque no es un fenómeno mexicano, está bajo asedio, está bajo ataque. Este fenómeno de los populismos no es desconocido para la humanidad. Hay bastantes tratados, bastantes historias y bastantes ejemplos a los cuales regresar. Pero, a ver, voy a decir algo que pues, puede sonar fuerte, pero no por eso me lo voy a callar. Eh, la última vez que estuvo bajo ataque de manera casi global fue en los años 30 del siglo pasado. Sí. Y por la vía de la democracia, un dictador se hizo del poder en Alemania, otro dictador se hizo del poder en Italia,
eh, varios fascistas en Inglaterra impidieron que el gobierno inglés, y también en Estados Unidos, impidieron que el gobierno inglés, que el gobierno americano, que el gobierno francés le plantaran cara a tiempo a Hitler, y aquello terminó muy mal. Hubo un ataque a la democracia, no solo en Alemania y en Italia, también lo hubo en Inglaterra, también lo hubo en Estados Unidos. Roosevelt estaba contenido, eh, Mosley era el jefe de los fascistas en Inglaterra. Eh, por esa vía y en esos momentos, un grupo fascista tomó el poder en España, apoyado por Alemania, apoyado por Italia, a pesar de que había un tratado de no intervenir, y con los norteamericanos contenidos, con los ingleses contenidos, porque tenían sus propios brotes de fascismo en sus países. Eh, y bueno, pues Franco duró cuántos años en el poder. Claro, pero aquí me gustaría interrumpirte porque me llega a la cabeza un pensamiento. Eh, no es una forma de debilitar la presidencia, porque López Obrador, pues órale, te compro la idea de que va por el maximato, te compro la idea de que quiere permanecer en el poder, pero físicamente tiene la capacidad, porque lo que va a ocurrir es que tarde o temprano el señor va a faltar. Yo no creo, o sea, simplemente en sus cinco sentidos, no creo que permanezca ya mucho tiempo. En el momento que falte, pues esto se va a transformar en una locura. A Entonces, ver, no es debilitar la institución presidencial. esto se va a transformar en una locura en el momento que falte. Eso es el, estoy de acuerdo contigo, Armando, pero eso es en lo último en lo que piensan los dictadores, en que un día van a morir. ¿Eh? Sí, 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 claro, Y claro. además piensan que la construcción de lo que están haciendo es tan perfecta eh, que su legado los va a sobrevivir. Normalmente no los sobrevive. A ver, ¿por qué hay un ataque a la democracia en México? Y podemos ir a muchos ejemplos, porque hoy hay muchos en el mundo. Pues Putin acaba de volver a ganar una elección, ¿no? Vamos, eh, Otra cosa que me gustaría señalar, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas tú también, Edgar? Yo siempre he pensado que la democracia es más bien cuestión de educación, como estamos hablando, cultura política y todo lo demás. Y en el caso de Putin en particular, pues es un país que nunca ha tenido una democracia real. Nosotros hemos tenido todo eso, pero creo yo que mucha gente ya aquí en México ya no acepta otra cosa más que una democracia funcionando como debe de funcionar una democracia. Ponle tú que López se queda, etcétera, etcétera. No habrá ese conjunto de gente que pues proteste, es decir, toda esa gente que ya decimos, no, una democracia porque otra cosa no la aceptamos, no va a ser un factor muy fuerte en contra de todo lo que es un gobierno de una sola persona. a ver, No nos acostumbramos mucho ya a la seguramente democracia. Kant estaría muy contento contigo, ¿no? Ese es el mundo del deber ser. Eh, hice el recuerdo de lo que pasó Ujú. y que acabó muy mal en la Segunda Guerra Mundial en varios Sí, países, sí, sí. porque, a ver, los demócratas alemanes se callaron, los demócratas ingleses medio protestaron. El presidente norteamericano en aquellos años estaba muy preocupado por defender su New Deal y entonces les concedía y les permitía cosas Ujú. a los grupos que abiertamente declaraban que les parecía que la democracia no era ni tan valiosa ni tan necesaria. A ver, la democracia puede tener muchos defectos y los tiene. Y cometemos el error de creer que la democracia nos va a generar crecimiento económico cuando son dos cosas diferentes, pero Sí. que se necesitan en algún momento, pero son dos cosas diferentes. Bienestar cuando son dos cosas diferentes, pero que se necesitan en algún momento. Pero la democracia sí nos genera una cosa, la posibilidad de echar para afuera el gobierno que no nos gusta y experimentar con un nuevo, de castigar al gobernante que nos falló, que nos prometió y nos incumplió, y experimentar con uno y a lo mejor volver a equivocarnos como sociedad. Sí, ¿cómo pasó? La democracia sí nos garantiza la posibilidad de disentir y de expresar nuestras ideas abiertamente, sin temor a ser reprimidos, no solo ignorados, reprimidos, perseguidos o hasta desaparecidos. A ver, cuando los
cuando los grupos, y voy a tratar de traer las cosas a lo que ocurre hoy en México, cuando los grupos del crimen organizado empiezan a Ese es otro agredir, factor. empiezan a agredir periodistas, empiezan a agredir funcionarios de casilla en una elección, ya no puedes hablar de un Estado, eh, de una democracia funcional normal. Ya hay problemas. En México ya hubo problemas, y lo hemos hablado aquí, en la elección de Sí, sí. 2021, por temas de crimen organizado en, en toda la costa del Pacífico. ¿Sí? Eh, que el crimen organizado ande apoyando a candidatos de Morena o de cualquier partido, en este caso del partido del gobierno, es algo que nos tiene que preocupar y mucho. Eh, yo quisiera poder darle la razón a Armando cuando dice, ¿y a poco no va a haber una cantidad impresionante de demócratas que van a salir a decir, yo no acepto otra cosa? Pues no estoy tan seguro de que haya esa cantidad. Por eso, eh, a ver, sí los hemos visto, han salido a marchar, y han sido descalificados por el presidente, eh, pero el presidente no ha corregido su conducta a pesar de estas manifestaciones. Una conducta que agrede a la equidad en la competencia electoral. Yo tengo claro, y me parece perfectamente legítimo, que el presidente tenga candidata y tenga un proyecto. Podría tenerlo y respetar las reglas de la equidad electoral, Claro. pero tiene candidata, tiene proyecto, no está respetando las reglas de la competencia, no está garantizando piso parejo, está llenando de baches el piso, ¿sí? Está inclinando la balanza y está construyendo ahora una narrativa. La nueva es una narrativa que habla de que le van a robar la elección, Sí, de que los grupos conservadores, y otra vez contra la Corte, contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Electoral, contra el INE, todos esos grupos están diseñados para detener el avance del proyecto de la Cuarta Transformación. A ver, el proyecto de la Cuarta Transformación, como le llaman ellos, ganó legal y legítimamente la elección de 2018 y esos organismos se lo reconocieron. Eh, si el proyecto de la Cuarta Transformación no logra refrendar su mayoría en las urnas dentro de unas semanas, los organismos electorales deberían levantarle la mano a quien gane, sea quien sea, incluso si es Álvarez Maínez, ¿eh? Y no se rían, por favor, pero incluso si es Álvarez Maínez. A ver, eh, pero Yo cerraría, Alejandro y el presidente Armando. está diciendo otras Sí, cosas. sí, Eso me parece profundamente preocupante porque es la narrativa del golpe de Estado. Sí, pero parece un golpe de Estado desde dentro del gobierno. como suelen ser. Este, yo haría este apunte para finalizar. Eh, yo creo que estos son momentos de desromantizar la democracia. Claro, Compramos este asunto francés de libertad, fraternidad, ¿no? Y el gran problema de la Revolución Francesa es que al término de la Revolución Francesa, y sobre todo con la decapitación del rey, el pueblo francés se dio cuenta que nada cambió de manera significativa, que los grupos se sustituyeron y que entonces ahora teníamos a los amigos de los revolucionarios en los puestos de privilegio. Entonces, esta historia de la humanidad en donde el poder se instala a través de grupos, yo creo que no la debemos de olvidar. Porque ahí, Armando, en mi opinión, para contestarte, el hombre, el líder, el dictador, el autócrata, el mesías, se convierte en el pretexto y en la herramienta de los grupos de poder. No vamos a encontrar en la historia de la humanidad un solo hombre de estos sin equipo, sin grupo de soporte. Y me refiero a grupo de soporte de poder y grupo de soporte económico. En el caso de América Latina, la combinación ha sido, ¿no? Detrás de estos golpes y estas dictaduras muy clara. En los viejos terratenientes, del lado de los grupos de la Iglesia Católica, ¿no? Con grupos conservadores, con el control prácticamente de ciertas zonas económicas. Y luego tenemos el nacimiento de una izquierda que hoy es una izquierda francamente ridícula, cuasi religiosa.
Entonces, yo creo que este es el momento, ¿no? Porque veo mucho también, como dice Alejandro, esta discusión de, de, de los populismos, pero también hay que entrarle a esta discusión de ver, que esto no es la democracia. Y como tú bien señalaste, y ha sido una conversación de larga data, la democracia en algún momento alguien nos vendió que significaba mejores condiciones de vida y nos hemos dado cuenta que tampoco. No, no, es otra Entonces, cosa. entonces yo creo que para cerrar esto y abrir esa conversación en la cultura política, habría que darle el seguimiento a esto, Alejandro, porque lo que más nos preocupa es que a base de repetirse, a base de replantearse, ¿no? El ciudadano y el votante mexicano crea que esto es lo que viene, que esto es lo que sigue y por lo tanto está bien. Y en el caso de la conversación de la cultura política, habrá que replantearnos y volver a insistir, a poner en la mesa, y señores, vamos a desdramatizar este tema y a quitarle el romanticismo y lo rosa a la democracia para entender qué sí es y qué no va a ser, dadas las condiciones de los grupos de poder en México. Con esta salvedad que ustedes ya comentaron, con el pequeño distintivo de los grupos de poder ahora del crimen organizado, que para mi gusto enrarecen todo. Entonces, pues bueno, creo que hay mucho de qué hablar todavía. Eh, Qué bueno Por que tocaste supuesto. este tema, Alejandro, y no perdimos el tiempo en el debate, porque eso hubiera sido una pérdida de tiempo. Y estamos puestísimos a tu convocatoria, a darle seguimiento a esto en el momento que tú lo digas, porque me parece que en términos estructurales, ahora sí que como se dice por ahí, la jugada ya está y vale la pena volverlo a ventilar. Por supuesto que sí, Edgar. Perfecto. Pues para terminar, como de costumbre, Alejandro, ¿cuál es tu X? Iba a decir Twitter, pero ¿cuál es tu X X? arroba en Vila Fisher. Perfecto. Síganlo para saber de cuestión política y también de muchos otros temas, porque Alejandro es multitareas y tiene muchísimos intereses, sobre todo musicales. Por ahí tiene buenas recomendaciones. Si por ahí lo siguen, pues No, no les sigan sus va. recomendaciones de Fórmula 1, por favor. Es así, no. Pero bueno, y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook, en Spotify y en YouTube somos Conexionistas México. Y nos encuentran en Telegram en nuestro canal Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.